Para empezar, le diré que nací el 6 de abril de 1937. Mi papá y mi mamá se llamaban Ramón López y Fuentes y Maura R. Mazariegos. Nací en el cantón El Panorama de San Carlos Hija, pero por mis papeles soy originario de Cajolá. Mis padres en ese tiempo, ellos profesaban la fe católica, ¿verdad? Pero en los pocos meses, año y medio, mi mamá volvió a estar con mis abuelos y yo me crié los 3 años de niño, de infancia, con mis abuelos, junto con mi mamá. Pero enseguida volvieron a unir sus vidas, papá y mamá, y viví con ellos otros 5 años. Enseguida ellos viajaron para la costa sur por necesidad de la vida cotidiana. Y yo me quedé viviendo con mis abuelos, Juan R. Mazariegos y Francisca Reyes. A ellos los tuve en mi adolescencia, en mi niñez, adolescencia y juventud. A los 18 años, yo dejé a mis abuelos y me fui a vivir con mis padres. Después de unos 3 años de vivir allá, en la costa, en Aldea El Chao del municipio de La Cintal Reu, regresé para estar con mis abuelos y ahí conocí a la que es mi esposa, Floridalma Mazariegos. En el año 1959, a mediados de agosto, empezamos a vivir con ella. Fuimos a vivir a la costa 2 años y medio. Estando allá, en el año 61, empezamos a oír la palabra de Dios por un lugar que se llama El Triunfo y San Lucas del Puerto de Champerico. Esos son los lugares. Allá escuchamos la palabra de Dios. Yo no acepté, mi esposa aceptó y tuvimos nuestra primera hija. Nació en el año 60. Antes de continuar explicando detalladamente el ministerio, termino diciendo que en cuanto a mi vida con mi esposa, Dios nos ha dado una buena familia, 15 niños nacidos, unos en doble parto, pero de los 15 criamos felizmente a 12. De los 12 ha fallecido uno. Contamos con 11, 6 mujeres y 5 hombres al presente. Algunos de ellos son ministros evangélicos: Héctor, Daniel, Degna, Floridalma, con su esposo, y los demás que usted conoce, Jonatán y Lisandros, usted los conoce, y mis demás hijas están sirviendo también al Señor. Esa ha sido nuestra vida, felizmente, con mi esposa. Nuestra primera hija, el 1 de junio, cumplió 58 años, y nuestra hija menor cumplió 29 años el día de antier. Así que, en cuanto a vivir, empezamos viviendo con mis padres allá en la costa. Enseguida venimos a vivir 13 años aquí en el Panorama de San Carlos Hija. Pero ahí ya Dios nos había llamado al ministerio, ¿verdad? Hemos vivido con mi esposa feliz, nunca hemos tenido disgustos que nos hagan separarnos. Siempre nos enojamos y acabamos riéndonos. Me enojo y acabamos riendo. Se enoja ella y acabamos riéndonos. Nunca se ha puesto, como dice la Biblia, el sol sobre vuestro enojo. Menos le hemos dado lugar al diablo. Así que, en cuanto a servir a Dios, mi esposa ha sido, digo yo, mi brazo derecho y aún izquierdo, porque para crear nuestra familia
Ella me ha ayudado en todo. Entre los dos hemos salido adelante con nuestra familia. Cuando ella aceptó, como el 20 de noviembre de 1961, allá en ese lugar, con el pastor Seferino Hernández, parece que se llamaba papá de Aurelio y Rubén Vázquez, o Vázquez eran, ¿verdad? Sí, a ellos conocido como ministro del Evangelio. Entonces, en esa ocasión, allá en ese lugar del Triunfo, el recordado Cruz Figueroa de San Cristóbal, creo que era, fue a efectuar unos bautismos allá en ese lugar, y incluso mi suegro, Leonzo Mazariegos, hacía unos meses que había aceptado a Cristo aquí en Panorama, y se fue conmigo a cortar maíz, y a él le pareció bien lo que explicaron ahí en cuanto a los bautismos, y él se bautizó, y yo creo que de emoción, de gusto que el papá de mi esposa se bautizó porque ella había aceptado a Cristo, también ella decidió aceptar. Pero cuando ella aceptó, a mí no me gustó, yo me fui corridito para el rancho donde estábamos hospedados, donde estábamos cosechando nuestro maíz. Y en pocas palabras le digo que después de unos 20 días que ella había aceptado, nos venimos para el Panorama, y yo le dije, bueno, ya trajimos nuestro maíz, ahora quédese con todo el maíz y las cositas que hemos hecho, yo me regreso para la costa, porque yo veo que aquí los evangélicos a usted le dicen hermana, ¿y yo qué? Entonces mejor nos separamos, siga usted siendo hermana de ellos, y yo me voy, sigo mi vida como la he tenido todo el tiempo pasado. Entonces ella me dijo, mire, dijo, usted ha leído la Biblia y me la ha explicado, y yo que la he leído y no la he entendido, yo acepté, y usted ¿por qué no acepta? Y me dijo lo siguiente, yo creo que dejar a Jesús por vivir con usted no me conviene. Entonces ahí es cosa suya, si usted quiere, seguimos viviendo, y si no, pues es cosa suya, pero yo a Jesús no lo dejo. Así que se puso bien firme en su fe que había tomado. Entonces, como unos 10 días después, Dios obró en mi corazón, llegó viviendo ahí en ese Panorama, lugar de donde somos originarios, donde está nuestra familia. Llegó el papá de Uziel, ¿cómo se llamaba? El que estaba antes de Roberto Aldana en Coatepec. ¿Cómo se llama? Ezequiel Calderón. El recordado Román Calderón, otra persona que se llama Israel Gutiérrez, y el pastor Eliseo Pérez González de Chivarreto, San Francisco del Alto, llegaron a nuestra casita ahí en el Panorama a invitarme para que yo fuera al culto. Un día domingo, y yo de mal modo, con menosprecio, les dije, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer, tengo un mandado que ir a hacer, y así que no voy. Pero Dios obró en mi corazón ese día, 22 de diciembre, y entonces le dije a mi esposa, prepara a nuestra nena, vamos al culto. Y ella se admiró de que yo le dijera eso. Y nos fuimos al culto como a las 9 de la mañana, hicieron el culto en la casa del recordado Heradio Mazariegos, quien fue pastor y supervisor de la Iglesia de Dios en el occidente, y fue mi pastor. Y ahí fui yo a aceptar a Jesús. Y cuando yo acepté, le dije, bueno, yo acepté a Jesús, ahora me ayuda y le ayudo. Nunca vamos a dar lugar a caer y a estar dando mal testimonio, porque mi papá Juan, abuelo, me dijo que si algún día yo aceptaba a Jesús, que no fuera a servir para deshonrarlo, que había que honrar a Dios y servirle a Dios. Mi abuelo no profesó la fe evangélica, pero conocía de la Biblia, y fue él que primero me habló de la Biblia, mi abuelo, ¿verdad? Entonces, desde esa ocasión para acá, nunca hemos sido objetos de que nos llamen la atención por alguna falta, por algún error, ya sea de mi esposa y yo, o por mi familia, o por alguna otra situación de mal testimonio. Hasta aquí Dios nos ha guardado durante los 50 y más años de ser evangélicos.
En esa ocasión, cuando yo acepté, dije, si para algo sirvo, deberé de servir como debe ser, porque me había anticipado mi abuelo. Y entonces, a los 4 meses y días que había aceptado, nos casamos por lo civil y nos bautizamos en la iglesia. La persona que nos bautizó se llamaba Nicolás T. López, era supervisor de distrito en ese tiempo de todo Quesaltenango, San Carlos Hija, Cajolay, donde había iglesias de Dios. Eso fue el 25 de abril de 1962. En esa ocasión, como a las 11:30 de la mañana, 12 del mediodía, después de bautizado, me dejaron nombrado para que yo empezar a desempeñar el trabajo de escuela dominical. Y yo le dije al pastor de distrito, discúlpele que si yo no tengo preparación, lo que yo deseara es aprender, ser alumno y no maestro. Y entonces me dejó un material que en ese tiempo se usaba y se usa todavía en la Iglesia de Dios, el maestro de escuela dominical. Eso fue donde yo sentí que Dios me respaldaba cuando yo daba las enseñanzas. La gente, mis alumnos, personas grandes, mayores que yo, me felicitaban que cómo hacía yo para entender y explicar bien la palabra de Dios. Entonces dije, seguramente que Dios está conmigo. Pero después, a los meses siguientes, tuve algunos sueños que yo andaba pastoreando ovejas, ¿verdad? Ovejas, animales, ¿verdad? En algunos lugares les dicen borregos, en otros lugares les dicen ovejas. Pues como 3 veces soñé el sueño en diferente ocasión, diferente fecha. Entonces yo le dije al pastor Eliseo Pérez González, que era mi pastor primero, ¿verdad? Todavía vives, pastor, aquí por estos lugares de San Francisco el Alto. Cuando yo le conté el sueño a él, o los sueños a él, mire hermano Lisandro, me dijo, ¿usted va a ser pastor? A mí me dio risa y le dije, ¿cómo ser yo pastor? A mí me gusta la agricultura, yo tengo preparación para ser un buen agricultor y me gusta la agricultura, pero ser pastor no, porque no. No, hermano, me dijo, usted va a ser ministro, usted va a ser pastor. Y yo creo que el hermano no es profeta, pero me predijo de que yo iba a ser pastor. El hermano Heradio se vino a estudiar aquí en ese tiempo, Instituto Bíblico, en el año 63. Y yo era su ayudante en la iglesia, porque juntos con él, con su esposa, mi tía y mi esposa, yo y otras 2 parejas de San Carlos Hija, nos bautizaron. Y entonces él se aprovechó de mi nobleza, dijo alguien, ¿verdad? Que yo le sustituyera durante la semana, allá donde él estaba pastoreando, porque el hermano Eliseo Pérez González solo tardó el resto de ese año 62, y de ahí se retiró, lo pasaron a otro lugar a pastorear a él, y dejaron nombrado al hermano Heradio ahí en el panorama para que él fuera el obrero, el pastor de la pequeña congregación. Entonces, él se venía a estudiar y yo atendía la obra, evangelizaba, predicaba, sacaba los cultos y así, y Dios nos respaldaba. En ese tiempo había un avivamiento muy fuerte, recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo se derramaba casi en cada culto, y ahí recibimos la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como hay un requisito en el ministerio que uno es ser bautizado en el Espíritu Santo, entonces yo recuerdo que ahí recibí esa bendición especial. Muy bien, enseguida él se graduó y yo seguí siendo su ayudante, predicando. Pero enseguida me nombraron para que yo fuera a abrir la obra aquí por San Francisco La Unión. El recordado hermano Virgilio Wolf me fue a instalar ahí para que yo fuera el obrero, ahí en San Francisco La Unión. Después de San Francisco el Alto, como el distrito, ya hicieron distrito de San Juan, ya se independizó de Quesaltenango, hicieron distrito de San Juan, y el hermano Heradio era mi pastor. Entonces él siempre tenía la visión de que se abrieran obras, y esa visión
yo también la tenía en mi corazón. Vine a predicar a Concepción Chiquirichapa. De parte de la Iglesia de Dios, fui yo el primero que llegué a Concepción Chiquirichapa a abrir la obra ahí, pero después ya no me pareció porque la persona donde se hacían los cultos decía que empezábamos el culto después de las 8:30 para las 10 y es muy frío ahí, yo tenía que regresar a pie, 3 horas a pie de noche para mi casa. Entonces por eso ya no seguí. Muy bien, siempre con el anhelo de seguir sirviendo. Yo vi que el Señor me respaldó porque yo dije, si tú me estás llamando, van a haber almas para tu reino. Y van a haber almas. Desde ahí del panorama hay alguna familia que todavía viven algunos que son fruto de mi evangelización o de mi evangelismo personal que aceptaron a Cristo. Si no, ellos decían, si no fuera por el hermano Lisandro, nosotros no hubiéramos aceptado. Y no solo una, varias familias. Pero como Dios estaba conmigo, enseguida me nombraron para que viniera a pastorear un campo que había ahí al lado de San Juan, que se llama Guatibia, donde ahora es pastor el hermano Miguel Carrillo. Muy bien. Ahí había nada más 9 personas. Cuando en 3 años que estuve ahí, creció la obra casi con 50 nuevos miembros en 3 años. Pero estando ahí, se abrió la obra en San Juan Ozuncalco. Ahí rentamos una casita que la supervisión nos daba 10 quetzalitos para pagar el cuarto donde se hacían los cultos. Y yo vivía, como en ese tiempo todo era barato, y se abrió la obra ahí, se quedaron 14 miembros en San Juan Ozuncalco, pastoreando yo la iglesia en Aguatibia. Pero estando también en Aguatibia, en 3 años se abrió la obra en Pueblo Nuevo, donde hay una iglesia de Dios grande ahora también, que le pertenece a San Juan. Se abrió la obra también en Varsovia, donde hay una iglesia de Dios también grande. Muy bien, después de 3 años de pastoreo ahí, en el año 70, en el tiempo del hermano Roberto Goodrich, fue supervisor y fue supervisor territorial. Entonces, ya yo estaba involucrado en el ministerio, en una asamblea que se tuvo allá por Nuevo Chuatuj, Coatepeque. Allá él decidió que yo dejara de pastorear Aguatibia y que me fuera a pastorear a mi cantón, o a mi aldea, como se puede decir, el Panorama. Allá tardé pastoreando 3 años y medio también. Las primeras 3 obras son San Juan, Pueblo Nuevo y Varsovia. Estando allá en Panorama no se abrió obra, solo estuve pastoreando, pero enseguida el supervisor, el recordado hermano José Minay, él era bien estricto en su disposición. Yo vine a dejar mi reporte un 27 de abril del año 74. Y entonces me dijo, qué bueno que viniste, Lisandro. Me dijo, he decidido que te vas a ir a pastorear a la aldea Tonquín del municipio de San Antonio. Y entonces para mí fue sorpresa esa orden, porque esa era orden, no era si podía o no podía, si había que pensarlo o no pensarlo. Él dijo, te vas a ir a pastorear a la aldea Tonquín de San Antonio Suchitepeques. Entonces yo le protesté y le dije, hermano, yo sé, le dije, que allá están deseando que el hermano Heradio vaya a pastorear. Si yo voy a ir, mi tío se va a enojar conmigo, porque como Heradio era mi tío. Muy bien. Entonces el hermano Minay me dijo, lo que yo dispongo, eso se hace, me dijo. A Heradio yo lo voy a mandar a otro lugar, tú te vas a ir para Tonquín. ¿Qué día vas a recibir la iglesia? Me dijo. Así cortante. Y entonces yo pensé, porque yo iba para la costa a laborar, a sembrar mi milpa en la parcela de mi papá por el parcelamiento de reposo. Y entonces le dije que iba a recibir la obra el 5 de mayo, un día domingo. Y el día domingo 5 de mayo yo viajé en el tren de allá de San Miguelito para el que viajaba, en ese tiempo le decían el Central.
para llegar allá a la estación de Palo Gordo y fui a recibir la obra en la aldea Tonquín el 5 de mayo. Pastoreamos entonces sí ya tuvimos que trasladarnos con mi esposa para allá también. Cuando se abrió la obra en San Juan, un año, estuvimos viviendo ahí en San Juan a tiempo completo. Ya estando allá en la aldea Tonquín, entonces tardamos 6 años. En los 6 años se abrió la obra en San José el Ídolo. Ahora es una iglesia grande, dice. La obra también, la iglesia de Dios, en la aldea Iztacapa, del mismo municipio de San Antonio. A los 6 años nos regresó el mismo hermano José Minay para acá y me mandó a pastorear San Antonio Pajoc, que le corresponde al municipio de Olintepeque. Entonces ya nos quedamos viviendo aquí. Estando ahí en San Antonio Pajoc de Olintepeque, se abrió la obra en Caserío Las Cataratas, donde también ahora es una iglesia grande, ¿verdad? Y después de estar ahí, me nombraron después de 6 años para que yo fuera a pastorear a Santa Lucía, Utatlán, en un lugar que se llama Chicajá. Allá Dios llamó a otras personas y uno de los discípulos de allá es el pastor actual de ese Chicajá. Estando también ahí en San Antonio Pajoc, Dios llamó al que ahora es consejero del territorio, el hermano Juan Francisco Elías. Él se quedó pastoreando ahí en Las Cataratas. Son obras que se han abierto en mi tiempo. Enseguida de allá, de Chicajá, me nombraron para que yo dejara de pastorear allá y viniera a pastorear aquí el sector 6 de la zona 5, aquí, salida para Chiquilajá. Estando ahí, Dios creo me llamó para integrarme al Ministerio de Evangelismo del Territorio. Y tardé 6 años como evangelista, no pastoreando una iglesia local, pero haciendo el trabajo pastoral en donde quiera que me llamaban. Todas las semanas yo estaba ocupado, no solo por ir a predicar en la predicación, sino por ir a evangelizar y a hacer el trabajo pastoral, ¿verdad? En ese tiempo era el director de evangelismo, el hermano recordado Julián Elías Arcolop. Enseguida fue el hermano Román López, y estando en el evangelismo, yo tuve la dicha de ir por el municipio de Zipacapa. Fui a predicar en un lugar que se llama Canoj, de ese municipio de Zipacapa, y allá me hice de amistad y fui a conocer Zipacapa. Y fuimos con el que me había invitado a predicar allá, a conocer Zipacapa. Dejé preparado ahí algunas personas para que nos recibieran enseguida cuando lo dispusiéramos con el director de evangelismo. Y fuimos a hacer una campaña y fue algún hermano que se llamaba Ervin de León, que ya falleció, a hacer la extracción de muelas y a evangelizar. Se abrió la obra en Zipacapa. Se quedaron unas poquitas personas, pero después ya lo reforzaron cuando el hermano Neri Paz fue director de evangelismo, creo. Y entonces decían ellos que habían abierto la obra. No, ya cuando ellos llegaron, ya nosotros habíamos ido a abrir la obra en Zipacapa. Después de 6 años de evangelismo, el recordado hermano Raúl Gómez me dijo aquí en la puerta del seminario, me dijo, hermano Lisandro, dijo, yo lo necesito. ¿Para qué? Le dije, tengo 2 obras a mi cargo, pendientes, dijo, tengo 2 obras pendientes de pastor, necesitan pastor. Una está en un lugar de aquí de San Francisco y la otra por San Carlos Hija. Y entonces, pero también necesito un pastor de distrito, me dijo. Y yo quiero que, él sí me dijo que yo eligiera cuál de las 3. Y entonces yo le dije, pero mi agenda está llena, le dije, de compromisos en el evangelismo. Pero mire, me dijo, yo lo necesito, hágame favor, dijo, de aceptar el distrito y agende con los pastores, cuando usted puede atender con ellos, ellos le van a comprender, yo voy a hablar con ellos para que cuando usted tenga ya el compromiso, usted no se comprometa con ellos. Y total que hicimos un arreglo ya para
Para la fecha, van 26 años, voy sobre 26 años de ser el supervisor del distrito de San Martín, Zacatepeques. ¿Ya? Después de estar pastoreando, es decir, de ser nombrado para ser supervisor del distrito de San Martín, tuve que pastorear por año y medio la iglesia del centro de San Martín, ahí de la población. Ahí tuve que hacer muchos arreglos administrativos porque tenían otra forma de liturgia y de todo lo que es interposición, le habían copiado a la iglesia Betania. Pero cuando yo estuve ahí, a pesar de que ellos hablan el MAM, cuando yo dialogué con ellos en una sesión, alguien de ellos me dijo, ¿podés hablar nuestro idioma? Y yo le dije, no puedo, pero entiendo un poquito. Entonces me dijeron, entonces no servís para nuestro pastor, me dijeron. Si no podés hablar nuestro idioma, perdona, pero no servís para nuestro pastor. Y yo creo que si no hubiera sido llamado de Dios, pues si no sirve, quédense ahí. Pero yo les tuve paciencia y después esa gente me apreciaba y me aprecian hasta la fecha, los que estaban en ese tiempo. Porque aprendieron no solo a entender el español al MAM y el MAM al español, porque yo usaba intérpretes para que les explicaran el español al MAM, el mensaje pues. Y entonces por eso nos encarnamos. Después entonces continuó el hermano Miguel Vázquez, el que era el pastor y es el pastor actual. Ha crecido esa obra. Entonces ya me quedé atendiendo la obra en Tojalic por unos 6 meses, porque el pastor ya decía que no seguía porque la gente ya no quería, pero con la ayuda de Dios logramos reunir la gente y continuó el pastor Martín López ahí en Tojalic. Pero en eso, un pastor que era de allá, de la zona de Chubá, especialmente vivía en una finca que se llama Pensativo, era el pastor en la iglesia de La Loma y que tenía su templo en Santa Anita, y yo ya era pastor de distrito. Bueno, se inauguró ese templo ahí en Santa Anita. Entonces, en virtud de mi puesto, el supervisor Orlando Valenzuela me dijo, recíbale la iglesia, dijo, y mientras que haya un pastor, alguien de ahí puede quedarse de pastor, y hasta la fecha no había, hasta hace tiempo no había, pero yo me quedé pastoreando ahí esos 2 lugares, pero hace como unos 8 años, entonces de ahí de Santa Anita resultó que un hermano quiso ir a pastorear una iglesia que se llama el Cantón Río Negro. El Cantón Río Negro se fue Demetrio Calel a pastorear unos 9 años allá, iba y venía, son 2 horas de camino en esas veredas, no son carreteras ni hay facilidad de carro. Pero después de 9 años de pastorear él allá, entonces se quedó él pastoreando en Santa Anita y yo estoy pastoreando en La Loma. Pero estando ahí en ese lugar, se abrió la obra en Pensamiento, donde ahora hay un pastor a tiempo completo. Se abrió la obra en Magnolia Miramar, se abrió la obra en Caserío Nuevo Guadalupe, también la obra en Entrada a la Viña, hay un obrero, la obra en Nuevo San Juan, la obra en la Florida, son nuevas obras que se han hecho la obra en Belén, en la notificación Belén, arriba de Victoria, la obra por allá, yendo de Pajapita para Progreso, en un lugar que se llama San Antonio de las Flores, hay una persona, una pastora que atiende esa obra, y esa obra esa pastora tiene su extensión en un lugar que se llama Las Pilas del municipio de Catarina. También tenemos otra obra, ahí por San Miguelito, en un lugar que se llama El Milagro de la aldea San Miguelito, y la otra que está por Comunidad Nuevo Colón, arriba del Betia, donde tiene su propiedad, están empezando a hacer su templo. También tenemos otra obra que se han abierto en mi tiempo en la feria así se llama el barrio, la feria de Palestina. Ahí hay un pastor, y otra obra que está antes de Palestina que se llama Caserío Las Rosas.
Y otra obra que está en San Juan Ostuncalco, en barrio San Antonio, zona 3. Esas son las obras que se han abierto en mi tiempo. Son alrededor de 30. 30. Directamente, personalmente, son 10 las que he abierto yo. Ya las otras, ya habían algunos cristianos que empezaron a formarla. No voy a decir que yo llegué primero, ya habían ahí hermanos, pero ahora son nuevas obras. Cuando recibí la bendición, la llenura del Espíritu Santo, fue una experiencia muy singular, muy buena. Fue ahí donde más, eso fue al año siguiente de haber empezado pues a servir. Nos dedicamos a orar con los que estaban, y el hermano Heradio estaba aquí, pero cuando llegó un día sábado, la cosa estaba llena de oración, y fue ahí cuando recibimos la bendición. No solo yo, varios recibieron ahí la bendición, mi cuñada, mi esposa y una hija del hermano Heradio, una niña, y la esposa de él, y él mismo. Tanto fue que en esa ocasión él se vino para Quetzaltenango aquí con el supervisor hermano Wolf, a decirle lo que había pasado, y es que le dijo, vamos a orar pues, es que le dijo, si es cierto que hablases en otra lengua, y hablaron, y entonces oraron ahí, y Dios tomó al hermano Heradio, y así como yo siento, así lo sintió Lisandro, y lo sintieron los demás, y todos hablamos en lengua. Y yo también, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí, se metió más mi visión en tener más paciencia, más amor, dedicar más tiempo, más esfuerzo, como digo a veces, hasta dinero, porque ni modo, se necesita el dinerito, ¿verdad? Pero lo que a mí se me metió en esa ocasión fue la visión de extender el Evangelio, ¿verdad? De predicar el Evangelio. Sentí que Dios hizo un cambio radical en mi vida, y así continuamos siendo hasta el día de hoy. Así como estoy, a veces mi familia me dice, papá, ya deje de estar sacrificando y yendo por allá, que mire, que esto, que lo otro, pero en mi corazón arde el deseo, como le dije hace rato en la casita, ahora mismo voy a ir a ver por una nueva obra, ¿ya? Eso es resultado de la llenura del Espíritu Santo. Muy bien. Como le dije anteriormente, a partir de ese año 63 fue que empecé a tener los nombramientos para ir a servir afuera, y Dios me respaldó. ¿Cómo era que Dios me respaldaba? Porque las almas se convertían. Para poder uno servir a Dios, se necesita, en segundo lugar, preparación de conocimiento de la palabra, no digamos de otros aspectos, pero conocimiento de la palabra de Dios especialmente, paciencia y amor, porque en ese tiempo, no como ahora, en ese tiempo le contradecían a uno. En ese tiempo la gente contradecían, no en la forma de los malos testimonios que ahora se ven y que critica a la gente, sino en cuanto a lo que era el Evangelio y la Iglesia o la religión católica, ¿verdad? Esa era la contradicción. Ahora ya no, aunque ahora sí son iguales, dicen, porque como ya ellos cantan nuestros himnos, predican igual que nosotros, oran igual que nosotros, creen en sanidad divina, creen en bautismo del Espíritu Santo, los católicos. Entonces ya no hay contradicción, pero en ese tiempo era duro, por entonces se necesitaba el poder del Espíritu Santo para hablarles con mucha paciencia, con mucho amor, tener esos frutos del Espíritu Santo, pues para poder servir para que Dios lo respaldara en el servicio que uno le hacía. Mi primer libro fue la Biblia, y luego el primer libro que yo aprendí adicional, ya como herramienta de la Biblia, fue el Maestro de Escuela Dominical.
Yo no me fui a preparar primero al instituto, que ya en ese tiempo estaba empezando el instituto aquí, no, hermano. Mi preparación fue en la casa, pero estudiando cada día, cada día, cada día. Y después vine a estudiar aquí, y vine a estudiar y estudiar, pero mi formación ha sido propia en la casa. Mire, vine en 2 ocasiones. Vine cuando el hermano Roberto Aldana estaba aquí estudiando, junto con el hermano Heradio, pero no fue capaz de que yo sacara mi tiempo por necesidades económicas, porque nosotros vivimos ahí sí que el trabajo en nuestras manos, ¿verdad? Doy gracias a Dios, en alguna ocasión, en algún periodo, trabajé a tiempo completo y que la iglesia me sostuvo allá en la costa. Pero de ahí, como dijo Pablo, estas manos me han servido y he trabajado para salir adelante con mi familia, juntamente con mi esposa y pastoreando. Entonces, tiempo para dedicar a venirme a internar aquí, no tuve. Estuvimos estudiando aquí unos cursos, no salí graduado. Estando allá en la costa nos dedicamos a estudiar. No recuerdo quiénes eran, cómo se llamaban, solo de la figura de sus fisonomías. Me recuerdo de quien de aquí de Shela iba allá a Tonquín a darnos clases con otros muchachos que también se graduaron, miembros de la iglesia. Se graduó Enrique Palacios, se graduó Eliseo Palacios y no recuerdo quiénes más. Muy bien. Entonces ya en ese tiempo yo también saqué mi diplomita. Así, porque yo no tuve preparación académica, pues, secular. Para mí es un llamado especial. Yo considero personalmente que si Dios no me hubiera llamado, como digo a veces, ¿qué tiempo se hubiera fundido? ¿En qué? No sé, pero muchas personas, perdóname lo que digo, quizá de nada hubiera servido mi preparación si no me hubiera llamado el Señor. Por eso dije, la preparación para mí es secundaria. El llamado es lo primero. ¿Verdad? Como pastor de distrito, he tenido la oportunidad de pensar en alguien y recomendarlo aquí a la supervisión, pero quizás me equivoqué, ¿verdad? No salieron adelante. En lugar de salir adelante, fallaron. Más de uno, más de dos, ¿verdad? Y he puesto la mira en alguien, en más de alguien, que pareciera que no, y hasta me han dicho, ¿y qué? Ya él lo va a nombrar, pero si Dios lo respalda, entonces no me estoy equivocando, he dicho. Entonces para mí personalmente, fue Dios que me llamó. El hermano Heradio me apoyó, el hermano Bull me apoyó y me dijo muchas cosas que no hay tiempo para recordarlas, pero Heradio sí fue uno de los que me animó siempre, ¿verdad? Me corrigió también. Como le dije hace rato, fue mi pastor, aunque después yo fui su pastor porque él estuvo viviendo en su casa de regreso después de pastorear en San Antonio. Pero en cuanto al llamado, es un llamado especial que Dios le hace a ciertas personas, no a todos, ¿verdad? Es Dios el que lo llama a uno y lo respalda, ¿sí? Como dice la Biblia, el Espíritu Santo, si uno ha leído, tal vez no ha estudiado, pero ha leído con inteligencia, con interés, con amor y con buena voluntad, Dios le hace recordar a uno para dar la respuesta y vivir lo que uno predica. Porque si no vivimos lo que predicamos, nuestra gran preparación, perdóname hermano, tal vez revira, pues de nada sirve porque ¿qué haríamos? Sí, donde quiera que Dios me ha concedido ir, Dios ha estado conmigo, lo siento, lo veo que sí, y he servido porque más de una persona, muchas personas me han
dicho gracias por lo que me dijo, ahora soy pastor. Cuando fui por esa área de Tacaná y esos lugares por allá, en las reuniones territoriales, me he encontrado y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo le digo, de su físico sí, pero de su nombre no, y el lugar. Yo soy fulano de tal, usted me habló del ministerio, ahora soy pastor. Y usted me habló del pastoreo, me habló y me dijo lo que me dijo, ¿se acuerda ya? Y ahora soy pastor, gloria a Dios. Hace ratito le dije, uno que era católico allá en Santa Lucía, Otatlán, se convirtió al Evangelio, se bautizó y enseguida se consiguió a su mujer católica y la convencimos con nuestras palabras, el Espíritu Santo obró en ella y la bautizaron y ahora son los pastores ahí. Cuando fuimos por ese lado con otro evangelista, una quincena por el área del Polochic, tuve la bendición de ver más de 80 personas reconciliadas y aceptadas. Muchísima gente se han convertido de verdad y que ahora están en el Evangelio y que son pastores. ¿Ah? El que mencioné hace rato que es pastor ahí en San Francisco el Alto, Juan Francisco Elías, y tuvo la gracia de decirle a mi hijo Héctor, mire hermano Héctor, yo estoy en el ministerio porque su papá me empujó que yo me metiera al ministerio y Dios me ha respaldado. Si Dios llama a alguien, a los que ha llamado y a los que llamará, como me llamó a mí, se requiere voluntad. Voluntad, tenga uno lo que tenga. Para ser un buen agricultor yo tenía un poquito de preparación y me gustaba estar en algunos cursillos de preparación, nos enseñaron. Pero yo dejé no solo la agricultura, aunque todavía siembro, mire, todavía hago la lucha y me dicen mis hijos, papá, ¿para qué siembra? Al caso, no como, les digo, no, pero ya solo son usted y mamá, pero vienen todos ustedes y ni modo que van a sacar. Entonces, mi ocupación era el campo y no lo abandoné. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a Dios gracias siempre tuve la dicha de comprar algunos terrenos, aparte de que mi padre me heredó con algunos mis terrenitos. Me heredó con 2 terrenos, ¿ya? Y entonces todavía poseo algunos de los terrenos, ¿verdad? Pero se requiere voluntad, porque aunque uno tuviera mucho que hacer, pero si Dios nos llamó, hay que poner de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Voluntad. Otro, tiempo que ¿ya? Luego, dinero. Yo no soy de los pastores que he recibido grandes diezmos. Miren, a veces nomás escucho cuando administrativamente se nos exige que debemos de hacer esto y lo otro económica y financieramente. Si supieran mi vida, verla no es igual que vivirla. Yo no he vivido manejando dinero en las congregaciones. Las congregaciones que me ha tocado pastorear son de escasos recursos, no para criticar, pero comentar. Allá donde pastoreo ahora, gracias a Dios por lo poquito que dan, siquiera cubren mis pasajes y algo más, pero allá las personas de campo ganan 23 quetzales al día para sostenerse, papadito. ¿Cómo van a decir, traigan los diezmos si apenas viven? Eso gana la gente ahí en esas fincas. Gracias a Dios aquellos que ganan 35 quetzales, 30 quetzales, 50 quetzales. Qué bueno aquellos que ganan más, pues ellos pueden dar, pero aquellos que no, están atenidos a lo poquito. Entonces, pero digo, se requiere dinero. Tercera cosa, dinero. Se requiere paciencia, porque si no hay paciencia, al no haber dinero, ¿qué dejo tirar la toalla y el sombrero? Y me voy sin sombrero a trabajar, porque mejor me va a trabajar y ganar mi dinero y mi cosecha y no estar cuidando gente, que como dijo alguien, uno rogando a la gente para que se salve y no quieren, menos colaboran. A mí me lo han dicho.
Dije, vénganos a pastorear, hermano. Pero ¿acaso dan un 5, pues? Yo también dije, pero si es que yo no vivo de aire, si es que yo no vivo de sol, ni de agua que cae o de la fuente por ahí. ¿Qué quiero decirles? Necesito comida, necesito ropa. Gracias a Dios ha sido fiel, nunca nos ha faltado. Entonces requiere paciencia. Gracias a mi Padre Celestial y a mi esposa amada, que ha tenido paciencia, jamás ella me ha pedido, ¿y qué trae? Y ya fue y no trae nada, y mire aquí, porque ella ha sido, como dije, derecho y izquierdo para sostenernos, ¿verdad? Entonces se requiere paciencia, tiempo y paciencia. ¿Qué más? Yo a veces hago números hasta 5 cualidades o virtudes. Llamado, voluntad, tiempo, dinero, paciencia y sobre todo, amor. Puedo tener bonita cara y a veces le digo, mi cara ya está fea porque ya está arrugada, pero en mi corazón hay amor para ustedes. En mi corazón hay amor para ustedes y por amor vengo y por amor voy a venir. Eso no significa que yo les diga, no necesito. No, pues Dios obra en el corazón, pero si me dan, gracias, Dios los bendecirá. Así, ¿verdad? 5 virtudes para el que quiera ser pastor. Conocimiento, 6. 6, por lo menos 6, conocimiento. ¿Verdad? Por allá un lugar me dicen, queremos al hermano fulano de tal para que sea nuestro pastor. Gracias a Dios, yo lo conozco, se crió delante de mí desde niño. Ahora ya es papá de hijos, tiene esposa. Pues tiene paciencia y llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios, pero conocimiento no tiene porque no puede leer. Entonces hay un desbalance. Sí. Entonces, no sé si está respondido. Sí. Llamado, que Dios lo respalde a uno. Si Dios nos respalda y tenemos voluntad, ahí vamos. Dedicamos tiempo, qué bueno, pues quiere tiempo. ¿Acaso no tiene que hacer? Yo tengo mucho que hacer. Mire, perdóneme, hermano, tengo 10 cuerdas de milpa sembrada allá, no la sembré yo, pagué que la sembraran. Ya está para calzarlo. Necesita que yo le atienda, le vaya a echar su fertilizante. Pero qué importa que se esté ahí, yo me voy al quehacer. ¿Ah? Entonces, tiempo, dinero. ¿Ah? Uno en su trabajo propio no gana. ¿Quién le dice a uno, tome por su día de trabajo? Ahora que trabaja, sabe que va a recibir su salario. ¿Verdad? Luego, conocimiento, paciencia pues con la gente. No le digo que allá en ese San Martín, cuando yo les dije, los voy a pastorear mientras que el hermano sale adelante por la enfermedad que lo está atacando y la deuda que tiene, entonces me dijeron que yo no servía. ¿Qué haría usted que le dijera? Oh, tener bonita cara, pues no servís. ¿Ya lo bajan a uno o no? ¿Qué dice usted? ¿No servís? Ya. Por 3 veces me dijeron la palabra que yo no servía, pero después les demostré que sí servía, porque usé a ellos mismos, al mismo que me dijo que no servía, que me fuera a servir de intérprete para hablarle a la gente que no entendía el español. Entonces requiere paciencia. Si no, lo agarro de mi contrario, ¿eh? Los que me conocen me recuerdan cómo me he portado. En ningún lugar donde he estado tendrán malos recuerdos de mí. Ni los hermanos, ni los amigos inconversos, católicos, no, o que sea quien sea, no tendrán mal recuerdo de mí. Mire, algunos me dicen, tal vez no cabe que yo lo diga, me dicen el apóstol. No, yo no soy apóstol. ¿Por qué le digo?
porque usted esto y esto ha establecido muchas iglesias. No le digo que son con todas las que ya, así como ahora hay un grupito, pero se van a hacer a la iglesia de Dios, que bueno, ¿verdad? Pero propiamente dedicadas son como alrededor de unas 11 que he abierto, que yo he ido a sembrar la palabra. Ahí está San Juan, está Pueblo Nuevo, etcétera, etcétera. Pero otros me dicen, por ejemplo, hermano Alfredo, ¿qué dirá usted cómo me trata? Y algunos aquí le aprendieron la forma que él me trata. ¿Cómo cree usted que me trata, hermano Alfredo? Papachando. Papachando. ¿Sabe cómo me decía, me dijo y me puso de sobrenombre el hermano Raúl Gómez? El caminante del territorio. Porque a pie, con zapatos rústicos como estos, porque hay que ir a pie, ¿verdad? Caminar. No le digo que de Chihuahua yo caminé a ir a hacer por un lado y por otro lado un día, 3 horas para donde este muchacho me llevó, y de ahí para el otro lado 1 hora, y al otro día cuando salí para San José, 2 veces fui a San José a pie, dice que es la parte más alta de Guatemala, y me quedé viendo, tal vez sí es la más alta, a pie, hermano, qué belleza esos lugares, se ve para allá, a pie. Y de ahí estuve en San José. Al otro día era convención allá en Tacaná y ahí iba hermano Raúl Gómez con otros. Y entonces que les dijo, miren hermanos, ahí viene el caminante del territorio. Y así me decían algunos que ya no. Número 1, en lo secular, hace como 20, 25 años compré un pick-up. En lo material. Yo dije, voy a aprender a manejar. ¿Cree que aprendí? No me llamó la atención aprender. Mi hijo Héctor me dijo, papá, vamos, hijo, vamos a aprender a manejar. Ah, bueno, le dije, vamos. Bueno, ahí quedó. Y ahí está, el pick-up verde que está ahí es mío. Ese viejo pick-up igual que yo. Ahí está. El que lo manejaba ya se fue con el Señor, me ganó. Y ahí está. Entonces, nunca aprendí a manejar. Por eso yo vivo caminando, pagando pasaje. Porque mire pues hermano, si yo fuera en carro por allá, la gente no me responde para gasolina, así como lo oí. Si me dan para mi pasaje, gracias a Dios. Y si no, pues, cuando vine otra vez, pues ya tuve que decirle a un pastor un día, mire hermano, le dije, a ver cuándo vengo, porque espero ahora en adelante, porque no me dio nada, en adelante que haya un remolino que me levante y me traiga a aterrizar aquí. Con clase le dije. ¿Por qué? Porque así dije, es que quédese pensándole. Va, entonces en lo secular no aprendí a manejar, ay, lástima, ¿verdad? En lo teológico, me hubiera gustado sacar un bachillerato, pero no tuve tiempo y para haberme dedicado a sacar mis estudios seculares para ir escalando. Entonces lo que hice, lo hice como pude hacerlo, como Dios me ayudó. Qué bueno aquellos, por ejemplo, mis hijos son graduados, son licenciados, dice, son bachilleres, dice, gloria a Dios. Yo no, yo soy lo que soy, ya nadie me parezco. En lo rústico, pues. Sí, porque para que vea, pues, a pie, no estoy mirándole y llega carro y entra carro, no. Si yo manejara, yo pienso que eso haría. Pero como no, mejor a pie, mejor pagando el pasaje. Eso sí entran ahí. Sí, eso sí entran ahí. Hermano pastor, mire, estamos viviendo una época. Lo que yo sugiero a las nuevas generaciones, los nuevos ministros, es que investiguen, como dice la Biblia, de las sendas antiguas y anden por ellas, de los principios que la iglesia de Dios tuvo
desde sus principios, desde 1886, en Guatemala 1932. En esos tiempos no eran los cultos que se desarrollan hoy como los que se desarrollaban allá. Entonces que no pierdan sus principios, porque sin ofender a nadie de los que oigan o miren, hay mucho modernismo en la liturgia de culto hoy, ¿verdad? Que se dice que se alaba a Dios, y sí, se alaba a Dios, pero ya no son los principios que están ni en la Escritura, ni en, ¿qué le digo?, en las enseñanzas de la iglesia. Se ha aislado un poco de las enseñanzas, de los principios, ¿verdad? Eso lo aprendí desde un principio y ahí estoy. Con el modernismo no mucho voy. Mi hijo Lisandro a veces, es que ahora estamos en lo moderno, gracias a Dios, está en lo moderno. Yo sigo siempre en lo mismo. No en todo lo mismo, pero ahí vamos siempre manteniendo nuestros principios doctrinales, litúrgicos y de gobierno centralizado. Precisamente lo que les voy a explicar a esta gente hoy, que tenemos un gobierno centralizado, porque muchas gentes tienen sus, yo quito y yo pongo, ¿verdad? Que Dios les bendiga y, como dijo el apóstol, pues, sino con la gran preparación que Pablo tenía, pero he tratado de hacer lo que he podido hacer. Hay que ser leales a Dios y fieles a la iglesia. Para mí no va, y eso he enseñado a la gente a quien he ministrado en la trayectoria de mi vida, en las iglesias que permanecen, que yo sepa que alguna de las iglesias que he pastoreado se haya dividido y se hayan ido por allá o para allá o para arriba o para abajo. No, entonces uno hay que enseñarle lealtad a Dios y fidelidad a la iglesia donde uno es miembro. Como ejemplo, ¿desde cuándo yo soy miembro? Desde el año 1962 hasta la fecha. Ya estoy para colgar, dejar el sombrero por ahí, o que me lo echen de cabecera, pero fiel, leal a Dios y fiel en la iglesia de Dios. Así que exhorto a todos a ser fieles en la iglesia y fieles en su ministerio, en su servicio. Amén. Nunca estemos interesados, discúlpenme, en el dinero de la gente, aunque lo necesitamos, pero nos debe interesar las almas para el reino de los cielos, las almas que vivan la vida de santidad para el reino de los cielos. Ojalá que muchos de los que me ven no vayan a estar metidos y no son llamados, porque Cristo dijo que muchos son los allegados y pocos los escogidos, pero luego, y pocos los fieles. Tres cosas: llamados, muchos; escogidos y fieles. Por eso dije, leales a Dios, fieles en la iglesia que servimos. Que Dios les bendiga.